¿Está en pantalla completa? Sí, sí, doctor. Muy bien. Entonces empezaremos con el tema de varices de miembros inferiores. ¿Sí? ¿Cómo se definen las varices de miembros inferiores? Se define como dilatación del sistema venoso superficial de características tortuosas y permanentes por insuficiencia valvular o fragilidad de la pared venosa. Así se definen las varices de miembros inferiores. ¿Sí? La anatomía de las venas del miembro inferior se clasifican en sistema venoso superficial, en sistema venoso profundo y venas perforantes y comunicantes. ¿Qué diferencia existe entre ambos? El sistema venoso superficial, ¿sí?, son venas que se encuentran por encima de la fascia de los miembros inferiores. ¿Sí? El sistema venoso profundo está por debajo de la fascia de los miembros inferiores. Y el sistema venoso de perforantes y comunicantes, ¿sí?, las perforantes comunican con el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo. Se llaman perforantes porque atraviesan la fascia, mientras las comunicantes comunican el sistema venoso superficial, por ejemplo, con la safena interna y safena externa, ¿sí? O pueden comunicar el sistema venoso profundo, la tibial anterior, posterior o las peroneas entre sí. El sistema venoso superficial está compuesta por la safena interna y safena externa, ¿sí? Son vasos que se encuentran por encima de la fascia de los miembros inferiores. Acá tenemos el drenaje venoso de la sangre, cómo es el retorno venoso de los miembros inferiores. El 80% del sangre de retorno se hace a través del sistema venoso profundo, ¿sí? A través de las tibiales anteriores, tibiales posteriores, las peroneas, el tronco tibio peroneo, la vena poplitea. A la vena poplitea también drena la safena externa, la vena femoral superficial, ¿sí? Y a la vena femoral superficial va a drenar también la safena interna, formando la vena femoral común. A la vena femoral superficial también drena la vena femoral profunda, que drena el drenaje venoso o recoge la sangre de los músculos de la parte posterior del muslo. Esto es la estructura anatómica o la disposición anatómica del sistema venoso profundo. Toma también el nombre de las arterias, ¿sí? El 80% de sangre de retorno a las cavidades derechas o a la cavidad derecha del corazón se realiza a través del sistema venoso profundo. Y el 20% del retorno de la sangre se realiza a través o ocurre a través del sistema venoso superficial. Acá tenemos el 20%, como les había indicado, ¿sí? Se drena por la vena dorsal interna del pie, que va a dar lugar a la safena interna. La vena dorsal externa del pie va a dar lugar a la safena externa, ¿sí? El 20% del retorno se realiza a través del sistema venoso superficial. El 80% a través del sistema venoso profundo. Las venas perforantes y comunicantes, observen acá, se llaman venas perforantes porque comunican el sistema venoso superficial con el profundo, ¿sí? Y a su vez atraviesan la fascia. Por eso se llaman venas perforantes. Acá tenemos la vena safena interna y la safena externa, y entre ambos se comunican a través de las venas comunicantes. Esa es la gran diferencia. No son sinónimos, muchas veces utilizan
venas perforantes como comunicantes, como sinónimos. No es así. Las perforantes se llaman así porque perforan la fascia, comunican el sistema venoso superficial con el sistema venoso profundo, ¿sí? Y las comunicantes comunican safena interna con la safena externa. Estas serían las venas comunicantes. Clasificación etiopatogénica de las varices. Las varices se clasifican en varices primarias y varices secundarias. Las varices primarias son llamadas también esenciales o idiopáticas, se presentan en un 90%. Los factores de riesgo, multiparidad, obesidad, anticonceptivos, bipedestación prolongada, traumatismos, ¿sí? De todos estos son factores que se pueden reducir, ¿sí? Por ejemplo, la obesidad, anticonceptivos, el consumo excesivo de anticonceptivos también provoca dilatación del sistema venoso superficial, no solo del sistema venoso superficial de los miembros inferiores, también de los vasos hemorroidales, por ejemplo, ¿sí? Y pueden provocar patologías hemorroidales, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado respecto a estos fármacos. La obesidad por hipertensión intraabdominal puede provocar dificultad en el retorno venoso, ¿sí? Y dilatación consecuente de las venas del miembro inferior. Generalmente las varices empiezan en el miembro inferior izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Por la disposición anatómica de la vena ilíaca común. Ustedes saben que la vena del miembro inferior izquierdo tiene que drenar en la vena cava. Entonces su trayecto es largo. En ese trayecto de la vena ilíaca externa, ilíaca común, la ilíaca común tiene que atravesar por detrás de la aorta, de la rama izquierda de la aorta. Esta rama izquierda de la aorta, la ilíaca común arterial, comprime a la vena ilíaca común hacia la pared posterior y esto dificulta el retorno venoso. Por esta misma razón, las varices son más frecuentes en el miembro inferior izquierdo, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, acá tenemos las varices secundarias, es el 10%, es secundario a trombosis venosa profunda, a patologías como linfomas, neoplasias, fístulas arteriovenosas, principalmente la trombosis venosa profunda. Sabemos que el 80% del flujo sanguíneo de retorno se realiza a través del sistema venoso profundo. Ahora, si tenemos trombos en el sistema venoso profundo a nivel de la femoral común, femoral superficial, poplitea, tronco, tibio, peroneo, ¿qué es lo que va a suceder? La sangre hace un bypass del sistema venoso profundo al sistema venoso superficial, de modo que las venas del sistema venoso superficial se dilatan, ¿sí? Se dilatan, porque hizo un bypass del sistema venoso profundo a superficial. Entonces la sangre va a fluir a través de la safena interna y externa hacia la femoral común. Entonces, cuando es una dilatación venosa varicosa a consecuencia de trombosis venosa profunda, se llama varices secundarias. Esto se presenta en un 10%, pero en un 90% son varices primarias esenciales o idiopáticas a consecuencia de estos factores que hemos descrito. Clasificación clínica de varices primarias. Tenemos grado 1, 2, 3 y 4. Grado 1 se caracteriza por telangiectasias y venas reticulares, como en esta imagen, observen acá. Es el primer grado de las varices, ¿sí? Es el primer grado. Así aparece, ¿no? En el segundo grado son varices tronculares. La safena interna y la safena externa pueden estar dilatados, asociado a dilatación de las colaterales, ¿sí? A eso se llama grado 2. En el grado 3, aparte de existir una dilatación troncular de la safena interna y externa, ¿sí? También puede existir o existe
lipodermoesclerosis. ¿A qué se refiere la lipodermoesclerosis? Como su nombre indica, lipodermo. Se esclerosa tanto el tejido celular subcutáneo y la piel, ¿sí? Se vuelve dura, rígida, una piel acartonada, ¿sí? Poco elástico. Entonces, a esto se llama lipodermoesclerosis. Si el paciente tiene lipodermoesclerosis, ¿sí? Dilatación de las venas tronculares, vena interna y externa, dilatación de las venas comunicantes, ¿sí? Más hiperpigmentación cutánea, como en esta imagen, ¿sí? Se estará frente a una varices grado 3. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que ¿a qué se debe esta hiperpigmentación cutánea? Ese color ocre de los miembros inferiores cuando un paciente está con varices grado 3. Se debe a la presencia de hemosiderina. Ustedes saben que la hemosiderina es un producto de degradación o del metabolismo del grupo M de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, cuando hay dilatación venosa del miembro inferior, no solo se extravasa plasma, también se extravasan glóbulos blancos, glóbulos rojos. Los glóbulos blancos van a provocar inflamación del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Los monocitos que se transforman en macrófagos. Y los macrófagos, ustedes saben que son productores de citocinas proinflamatorias como interleucina 1, 6, 8, interferones, ¿sí? Factores necrosis tumoral alfa. Todas estas citocinas proinflamatorias van a provocar inflamación a nivel del tejido celular subcutáneo, de la piel, y consecuentemente se desarrolla una lipodermoesclerosis, ¿sí? En las varices de grado 4, observen acá, hay ulceración de la piel, puede ser una úlcera activa, una úlcera ya cicatrizada, ¿sí? Y asociada también a una lipodermoesclerosis e hiperpigmentación cutánea, y a su vez puede presentar las safenas internas y externas dilatadas, las comunicantes dilatadas, ¿sí? Entonces, estos son es la clasificación clínica de las varices. Sería bueno que recuerden esta clasificación en su ejercicio profesional. Es muy fácil, esta clasificación es muy simple, ¿sí? Grado 1 son telangiectasis y arañas vasculares o venas reticulares. Grado 2, dilatación troncular de las venas, tanto safena interna como safena externa y las venas comunicantes. Mientras en el grado 3 hay que asociar a todas estas alteraciones lipodermoesclerosis más hiperpigmentación cutánea, y en el grado 4 úlceras varicosas activas o inactivas. Clasificación de SEAP internacional es la clasificación actual de las varices, ¿sí? SEAP internacional, como ustedes observan, en la clasificación la incluye una parte clínica, una parte etiológica, anatómica y fisiopatológica, ¿sí? En esta clasificación, en el componente clínico tenemos, por ejemplo, el C0 es asintomático, C1, varices reticulares, sería el grado 1 de varices, grado el C2, varices tronculares, grado 3, edema, el C4, cambios de la piel, C5, cicatriz, y C6, úlceras varicosas, ¿sí? En la parte fisiopatológica, observen primero, hay fracaso valvular de las venas del sistema venoso superficial, ¿sí? Ahora, para hablar de las venas, de las válvulas de las venas superficiales, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay dos tipos de válvulas en el sistema venoso superficial. Hay dos tipos de válvulas, las válvulas parietales y las válvulas ostiales. Las válvulas
parietales se encuentran a nivel de la pared de las venas del sistema venoso superficial, tanto en la safena interna como en la safena externa, mientras las válvulas ostiales se encuentran en la bifurcación de las venas. Por ejemplo, hay una vena superficial en la safena interna que está en comunicación con el sistema venoso profundo, ¿sí? En esa bifurcación están ubicadas las válvulas ostiales, ¿sí? O cuando hay comunicación con las venas también comunicantes, ¿no? Entonces, en resumen, las válvulas parietales se encuentran en el trayecto, en la pared de las válvulas de las venas del sistema venoso superficial, mientras las válvulas ostiales se encuentran en la bifurcación de las venas del sistema venoso superficial. ¿Sí? Entonces, en la parte fisiopatológica, como indicamos, no solo se extravasa, ¿sí? Cuando fallan estas válvulas, no solo se extravasa líquido plasma en la parte más distal del miembro inferior, también se extravasan glóbulos blancos, por ejemplo, monocitos que se transforman en el intersticio, en los macrófagos, ¿sí? Estos van a dar lugar a las citocinas proinflamatorias, ¿sí? Y finalmente hay necrosis de las fibras nerviosas tipo C en los miembros inferiores. Ustedes saben que las fibras nerviosas tipo C son las que transmiten dolor crónico, pero como hay necrosis de estas fibras nerviosas a este nivel, a nivel de los miembros inferiores, a consecuencia de ese gran proceso inflamatorio, ¿sí? Las úlceras varicosas son poco dolorosas, ¿sí? Son poco dolorosas y muchas veces indoloras por destrucción o a consecuencia de la destrucción de las fibras nerviosas tipo C. Manifestaciones clínicas de las varices. Síntomas y signos. Síntomas: pesadez, cansancio, dolor sordo, urente, calambres nocturnos, prurito, sensación de tensión, que empeora con el ortostatismo y mejora con la elevación de miembros inferiores. Signos: telangiectasis, venas varicosas, tortuosas, edema malleoral, hiperpigmentación ocre, eczemas varicosos, lipodermoesclerosis, úlceras perimalleolares, sobre todo a nivel medial. Pruebas clínicas que se deben realizar en varices de miembros inferiores para investigar insuficiencia de las safenas, de las perforantes y la permeabilidad del sistema venoso profundo. Hoy en día estas pruebas tienen valor histórico o docente, pero aún se mantienen en algunas guías de prácticas quirúrgicas. Entonces, ¿por qué tienen actualmente un valor histórico estas pruebas, como la prueba de Brod y Trendelenburg? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son reemplazados por estudios de imagen, especialmente por la ecografía Doppler vascular en fase venosa. Pero tenemos que practicar la semiología, ¿sí? Pero aquí tenemos unos 2, 3 pruebas en estas diapositivas para evaluar el sistema venoso profundo o las venas perforantes. Esta prueba, por ejemplo, la prueba de Brod y Trendelenburg, ¿en qué consiste? Investiga la insuficiencia valvular de la safena interna y de las perforantes. Se realiza elevando el miembro inferior para vaciar el sistema venoso, después de lo cual se coloca un lazo de goma por debajo del callado de la safena interna y se pone al enfermo de pie, ¿sí? Después de 20-30 segundos, las venas aparecen colapsadas y al retirar el lazo se llenan. Esto indica insuficiencia valvular de la safena. ¿Y dónde está la safena? Su válvula de la safena interna se encuentra en el callado, ¿sí? En el callado. Entonces nos indica la insuficiencia ostial del callado de la safena. Si con el lazo colocado
las varices se llenan nuevamente. Esto indica insuficiencia de las perforantes, ¿sí? Si al retirar el lazo, la dilatación venosa aumenta más aún, esto indica que además existe insuficiencia valvular de la safena. Por ejemplo, acá tenemos otra imagen de prueba de PERTES. Investiga la permeabilidad del sistema profundo con el paciente en posición de pie y las varices evidentes. Se coloca un lazo de goma en la raíz del miembro. Si luego de hacer caminar al enfermo las varices desaparecen, ello indica permeabilidad del sistema venoso profundo. Si las varices persisten y el miembro se hace doloroso, el sistema profundo está ocluido, ¿sí? Entonces estaríamos frente a una trombosis venosa profunda. Otra prueba que todavía es útil es la prueba de Schwartz. Signo de la oleada. Evalúa el estado valvular superficial. Tiene valor solo si es positiva. Al percutir con los dedos de la mano se transmite una onda de sangre. Si las válvulas superficiales son competentes, se transmitirá solo en sentido ascendente. Si lo hace en sentido descendente, es patológico. Estudios complementarios. Prueba de elección. Ecografía Doppler vascular en fase venosa de miembros inferiores. Este es el estudio gold estándar que reemplazó a todas las pruebas semiológicas. Combina la ecografía modo D, ¿vean? Entonces, si ustedes tienen un paciente con varices de miembros inferiores, deben solicitar una ecografía de miembros inferiores en fase venosa. ¿Para qué? Especialmente para descartar trombosis venosa profunda. Frente a todo tipo de paciente con varices de miembros inferiores, hay que descartar trombosis venosa profunda. ¿Qué tal si se trata de una varice secundaria y no es una varice primaria? ¿Sí? Nosotros no podemos operar a los pacientes con varices secundarias. El tratamiento de trombosis venosa profunda es médico, con heparina sódica, con heparinas de bajo peso molecular. ¿Sí? Entonces, si tenemos un paciente con varices de miembros inferiores, primero hay que descartar trombosis venosa profunda antes de plantear una intervención quirúrgica. Se pueden hacer algunos tipos de estudios, aparte de ecografía Doppler vascular en fase venosa, una flebografía, por ejemplo, con contraste, ¿sí? Está reservado, por ejemplo, estos casos cuando hay intervenciones, hay inconvenientes con la ecografía Doppler vascular. Se puede solicitar también un angiotac, ¿sí? O venografía por tomografía en 3D, resonancia magnética, pero en situaciones especiales. Tratamiento. El tratamiento de las varices, grado 1, son, como vimos en las diapositivas anteriores, se refiere a telangiectasias y venas reticulares. El tratamiento de las varices grado 1 es a través de una escleroterapia, la escleroterapia, ¿sí? ¿A qué se refiere? ¿En qué consiste la escleroterapia? Es administrar soluciones hiperosmolares para que el endotelio vascular venoso se inflame y posteriormente se colapse. Esa es la finalidad, es provocar inflamación y posterior colapso de estas venas. Hoy en día tenemos ciertas sustancias hiperosmolares como el polidocanol para tratar las varices grado 1. ¿Sí? Hay polidocanol en líquido y polidocanol en espuma para tratamiento de varices. Las telangiectasias y las venas reticulares se pueden tratar en 2 a 3 sesiones tras la administración de polidocanol. Se debe hacer vendaje de miembros inferiores
y hacer que el paciente camine en forma temprana. Este tipo de tratamiento no requiere internación, ¿sí? Es un tratamiento ambulatorio, ustedes pueden realizarla en consulta externa. En las varices grado 2, el tratamiento de elección es el endoláser. Ustedes han debido escuchar, ¿no? Varices con tratamiento endoláser, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta imagen observan que el electrodo es introducido a la safena interna, ¿sí? Hasta llegar al callado de la safena. Desde ahí se desliza el electrodo hasta la parte distal, hasta ubicar a la safena interna a nivel del borde anterior del malleolo interno. Otra cosa que tenemos que tomar muy en cuenta es la referencia anatómica, ¿ya? Referencia anatómica para ubicar a la safena interna en la parte distal del miembro inferior. ¿Dónde se ubica? Se ubica a nivel del borde anterior del malleolo interno. Si ustedes en este momento se tocan los pies, en el borde interno o en el borde anterior del malleolo interno hay un pequeño canal por donde asciende la vena. Si se observan, es muy visible a ese nivel la safena interna. Lo que están observando en este momento es la safena interna. A ese nivel se hace una pequeña incisión de 1 centímetro, se ubica la safena interna y a través de ello se desliza el catéter, el electrodo para la endoláser, ¿sí? Y hasta llegar al callado de la safena bajo guía ecográfica. Siempre bajo guía ecográfica se desliza de proximal a distal. De modo que el endoláser hace que hierva la sangre dentro de la vena y al hervir la sangre provoca inflamación del endotelio vascular y a la larga este endotelio vascular inflamado se colapsa en un transcurso de aproximadamente entre 6 a 12 meses. ¿Y qué vamos a hacer con las colaterales? Se puede usar escleroterapia para eliminar las venas colaterales. Entonces, en las varices de grado 2, el tratamiento es escleroterapia para las venas colaterales más endoláser. Para las varices de grado 3 y 4, el tratamiento es quirúrgico, es la safenectomía. Es la safenectomía. Muchas veces yo he visto en la práctica pacientes con varices de grado 3 y grado 4 acuden a centros médicos donde se les ofrece tratamiento de varices sin cirugía, les dicen, ¿no? Yo te voy a tratar con escleroterapia o te voy a tratar con endoláser, les dicen. Evidentemente se puede hacer, pero sin embargo fracasan muchas veces. En un 90% o 95% es un fracaso total, ¿sí? Pero está muy indicado para tratamiento de grado 2 y grado 3, la escleroterapia, en grado 1 especialmente, y la endoláser para grado 2. Si tienes varices de grado 3 y 4, el tratamiento es netamente quirúrgico, safenectomía. Vean acá en esta imagen. En el borde anterior del malleolo interno se hace una pequeña incisión, ¿sí? Se ubica la safena interna, se abre la safena interna y a través de ello se desliza el flevo extractor hasta la región inguinal, donde hasta llegar al callado de la safena. Ustedes saben que a nivel del callado de la safena hay varias colaterales, se ligan estas colaterales y seccionamos el callado de la safena y traccionamos con una mano, con las dos manos, ¿sí? La vena y extraemos todo el trayecto, toda la safena interna, ¿sí? Entonces el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué es lo que hacemos durante la cirugía con las venas colaterales como esta, con las venas dilatadas? O sea, que se hacen unas pequeñas incisiones de 5 milímetros y se retiran con mosquitos o con Kellys estas venas colaterales, ¿sí? Es el tratamiento para varices grado 3 y grado 4. Muchas gracias, doctores. Hasta luego.